Esta es una historia verdadera de principio a fin. Todo lo que está dicho ahí es exacto, no hay una sola invención. Me dirás, bueno, pero entonces, ¿por qué es una novela? Bueno, porque esta historia tiene la consistencia dramática, los elementos largos de historias de familias, las contradicciones fundamentales de una muy buena y sólida novela. ¿Qué es lo que yo hice? Yo como, digamos, como hijo que cuenta la historia de sus padres, hice la arqueología honrada hasta donde pude de mis emociones. Como historiador, soy también historiador, en alguna fase de mi vida he sido un historiador de los que van a los archivos y toman notas al pie de página con un rigor historiográfico. Reconstruí, tomé todos los fragmentos que tenía, incluidos desde luego las versiones orales de mi madre y de mi tía, grandes personajes de esta novela, y de mis hermanos, y todo lo que yo tenía en retazos, en vestigios de la historia familiar. Y finalmente, como periodista, que es otra de mis, digamos, profesiones, traté de ser lo más económico, lo más estricto, lo más nítido posible en el relato de esta historia. ¿En dónde está el novelista, me dirás? Bueno, el novelista está en reconocer y en contar la historia como lo que es, una novela perfecta en sus términos. Quizá las imperfecciones de que adolece son responsabilidad mía, de reconocer la estructura de este relato, su enigma fundamental y cómo ese enigma se despliega en el tiempo y afecta la vida de dos familias a lo largo de 100 años. El enigma es terrible y al mismo tiempo, digamos, inapelable. Mi abuelo paterno despoja a su hijo de un negocio y lo destruye económica y moralmente. El enigma es ¿por qué lo hace? La novela, la historia, la novela que está implícita en esta historia es tratar de develar ese enigma. Y para develarlo hay que contar quién es cada quien, un poco casi desde el principio de los tiempos, como en todo buen principio de novela. De manera que estos son los ingredientes. Hay una novela de la vida real, hay un novelista que quiere reconocer y contar esa novela con los recursos estrictos de un historiador y con la nitidez y la sencillez contagiosa de un periodista. De un periodista que cuenta historias, no de los periodistas que dan noticias, porque son dos distintos, ¿no? Los que dan noticias repiten lo que oyen, los que cuentan historias construyen la realidad que han visto. Que este es un libro que responde todas las cosas que plantea. Y en ese sentido es también una novela, porque tendemos a pensar que la novela o que la ficción es una dimensión, digamos, sin reglas, en donde se puede inventar lo que sea. No, eso no es verdad. El único orden de realidad que realmente es capaz de inventar todo es la historia, la vida real de los hombres. Nadie podría escribir una novela con un personaje que fuera Hitler o que fuese Napoleón
o que fuese Julio César. Eso solo lo produce la historia, solo lo produce la realidad. La ficción es una señora mucho más modesta en sus capacidades de inventar. Tiene que ser verosímil antes que ninguna otra cosa, porque si pierde el primer paso de la verosimilitud, pierde al lector en ese momento. La tarea de volver una historia real. Nabokov decía que a la palabra real y realidad hay que ponerle siempre comillas. Pero digamos, una historia real en el sentido de que sucedió, como es esta historia de mi familia, es hacerla verosímil a la hora de ser contada. Y la manera que yo encontré de hacerla verosímil fue dar un paso atrás y contarla no como si fuese la historia de mi familia, sino que como si fuese una historia de cualquier familia que de paso era la mía. No como la historia de un hombre maduro viendo con sus ojos de niño a sus padres y con esa emoción un poco hinchada y mitológica del hijo mirando a los padres, sino como si no fueran mis padres, contando la historia de ellos en sus propios términos. Y esto para mí fue un hallazgo literario, fue una liberación personal y al final me permitió contar la historia completa que yo quería contar.